Bueno, buenos días. El tema de hoy es neumonía intrahospitalaria asociada a la ventilación y también la no asociada a la ventilación. Soy Eduardo Muciño y me coordinó el doctor Ernesto Muñoz. Bueno, no sé si alguien me pueda recordar brevemente qué es la neumonía intrahospitalaria y qué es la neumonía. Es que lo estoy compartiendo, no sé qué. Hola, ahí voy a mandar. Ya. Bueno. Bueno, no, sin preguntas, que ya tenemos 40 minutos exactamente. Bueno, la neumonía intrahospitalaria se va a definir como un proceso inflamatorio pulmonar de origen infeccioso que está ausente en el momento del ingreso hospitalario y se desarrolla en pacientes con más de 48 horas de hospitalización y que no reciben más de 48 horas de ventilación mecánica. Puede clasificar en precoz, menos de 4 días, y tardío, más de 5 días. La neumonía asociada a la ventilación se desarrolla en pacientes que reciben más de 48 horas de ventilación mecánica. Esta es un antiguo término que era la neumonía asociada a la atención a la salud, a los cuidados de la salud. Es un término que se dejó de implementar desde el año 2016. Se empezó a implementar en la guía de la ITSA y la ATS desde el 2005. Y ellos tenían varios términos para poder referirla. Decían que era una persona hospitalizada durante más de 48 horas en los últimos 90 días que residía en algún residencia de ancianos, en algún centro de cuidados prolongados, como por ejemplo pacientes que iban en hemodiálisis o a diálisis. Y se sospechaba que los pacientes que interactuaban con frecuencia con el sistema de salud albergaban organismos multiresistentes. Posteriormente, esta revisión sistemática y un metaanálisis de 24 estudios corroboró o pudo verificar que a pesar de que los pacientes podían visitar asilos o unidades de hemodiálisis, diálisis, no tenían como tal organismos multiresistentes, sino más bien tenían comorbilidades como pues todas sus enfermedades, más aparte también la edad. Vamos a hablar de la epidemiología. Esto es sacado de epidemiología mexicana. Em, Este es un reporte que se llama el ROVE. El último reporte es del 2022. Cuenta la neumonía asociada al ventilador, casi 8.675 casos en el año 2022. Y se reporta que la neumonía intrahospitalaria de 2 a 6,1 casos por cada 1.000 pacientes y la neumonía asociada a la ventilación del 5 al 10% de pacientes. Los estados con más reportes de neumonías intrahospitalarias son, y pues este igual es un metaanálisis que pudo hacer un análisis estadístico, que se sumaron más de 6.185.000 pacientes donde hubo, tenían múltiples comorbilidades, como el 29,5 tenía insuficiencia cardíaca, 25,2 afecciones neurológicas y también había enfermedad pulmonar en el 19,6% de los casos. La mortalidad general asociada a la neumonía hospitalaria es del 20 al 50% y una mortalidad atribuible al 13%. Esto pues que incrementa los costos en salud y también en términos de salud pública pues es importante. Este es un estudio que se hizo en Médica Sur y me gustó nada más algunas gráficas que reporta porque son como puntos, pues sí, como puntos que hay que destacar, ¿no? Por ejemplo, que ellos de todos los pacientes que trataron en ese año, pues se comprobó que era más frecuente en hombres y la mortalidad también, se mueren más hombres por esta enfermedad. Y pues la causa de muerte en casi la mayoría era por sepsis, por shock séptico. En cuanto a los factores de riesgo, es importante pues poder identificarlos. Existen factores de riesgo intrínsecos, pero también extrínsecos. Pero eso es importante porque con esto podemos guiar tanto la terapia, sí, la terapéutica, pero también el diagnóstico. Y esta es una escala bueno, no una escala, sino más bien como pues como un checklist que podemos utilizar, donde
Menos de un punto, pues lo clasifica de bajo riesgo, de 2 puntos un riesgo intermedio y más de 5 puntos, pues es un alto riesgo. Y pues este también es un estudio que se hizo en Inglaterra, donde verifican pues este checklist, ¿no? Que podemos utilizar, que es muy práctico, nada más lo tenemos a la mano, hacemos el checklist y rápido podemos nosotros ver si el paciente tiene factores de riesgo para organismos multiresistentes. En cuanto a la patogenia, pues mucha de la literatura dice que esto es adquirido por aspiración y los inhibidores de la bomba de protones y también los bloqueadores del receptor de histamina, bueno, en este artículo es viejito, mencionaban la ranitidina, logran suprimir el ácido y pueden permitir que los patógenos nosocomiales colonicen la orofaringe, pero también el tubo endotraqueal. La intubación permite que los patógenos entren directamente en el tracto respiratorio inferior, interfiriendo con los mecanismos normales de la defensa pulmonar. Esto causa un estrechamiento intraluminal que puede impedir el destete del ventilador, pero también se convierte en un reservorio de microorganismos. El tubo como tal se le forma una biopelícula. Esta biopelícula está presente en el 95% de los tubos endotraqueales y en pacientes ventilados y ocurre dentro de las horas posteriores a la intubación endotraqueal. Esta imagen igual me gustó. En la imagen en la A, pues es una vía respiratoria distal sana, estéril, como la de nosotros, y en la imagen de la izquierda pueden ver cómo la respuesta a la contaminación pulmonar por las bacterias digestivas y las células inmunitarias cómo liberan citocinas y la carga bacteriana que van produciendo las lesiones epitelales en el epitelio y los metabolitos derivados del comensal inducen tolerancia por parte de la inmunidad de mucosas. Entonces pueden ver cómo de un epitelio que estaba sano, pues se va modificando, ya sea como tal, modifica todo el microbioma. La antibioticoterapia altera las funciones metabólicas del microbioma, selecciona bacterias resistentes y conduce a una recaída de la neumonía adquirida en el hospital. Y la normalización del microbioma y las intervenciones inmunes tienen el potencial de reducir la inflamación y eliminar patógenos virulentos. Ahora vamos con la etiología. Este igual es el mismo artículo del Médica Sur, donde pues podemos más o menos imaginarnos o ver cómo es la etiología o los gérmenes frecuentes en México, ¿no? Pero bueno, a nivel mundial existen varias bacterias que pueden causarlo. Está la Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, E. coli, Maltophila serratia marcescens y también hay bacterias gram positivas como Staph aureus, Streptococcus pneumoniae y Enterococos. Los patógenos gram negativos resistentes, multiresistentes más frecuentes, pues son Pseudomonas, Acinetobacter, Enterobacter, productora de beta-lactamasa de espectro extendido, y pues el patógeno gram positivo multiresistente más frecuente, que lo reportaban así. En cuanto al diagnóstico, encontré dos escalas o scores que nos podemos apoyar. Uno es el score de CEPIS, que evalúa pues varios ítems. Lo vamos evaluando y un puntaje mayor a 6 nos da el diagnóstico o la sospecha de esta neumonía intrahospitalaria. Tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad del 100%. Y los otros pues son los criterios diagnósticos de la American Thoracic Society, con más de al menos de dos de los cuatro criterios que propone esta sociedad. Bueno, en cuanto al diagnóstico, pues en este artículo mencionan o recomiendan diferentes estudios de acuerdo si es una neumonía intrahospitalaria, perdón, y una neumonía asociada a la ventilación. Pero lo voy a ir a desglosar poco a poquito con otra bibliografía. En cuanto a los cultivos, los hemocultivos los justificaban porque el 15% hacen bacteriemias y 25% sí, esas bacteriemias como tal, son fuente secundaria de infección no pulmonar. Es por eso que siempre recomiendan, ya sea una neumonía intrahospitalaria asociada o no a la ventilación, tomar los hemocultivos. La utilidad, pues, es identificar el patógeno responsable. Si los cultivos
respiratorios no son reveladores, pues también te apoyas del hemocultivo. Y las infecciones concomitantes adicionales no relacionadas con el tracto respiratorio, como por ejemplo cándida y enterococos, pueden no salir en el cultivo de secreción, pero sí en un hemocultivo. Ahora vamos a hablar de la secreción, el mandar a cultivar la secreción o el esputo. ¿Cuándo lo vamos a mandar a cultivar? Siempre. O sea, bueno, los artículos que consulté lo recomiendan. Podemos recolectarlos en una forma cuantitativa o semicuantitativa. Recomiendan que si el paciente se presta o él es productor de secreción y podemos tomar la muestra, siempre sea semicuantitativa porque es un método no invasivo y puede ser que el paciente nos dé el esputo o también la aspiración endotraqueal. En la forma cuantitativa, pues son métodos invasivos como la broncoscopía o el lavado broncoalveolar. Ninguna mejora en la tasa de mortalidad durante su estancia, o sea, no porque lo sometamos a este procedimiento va a mejorar su mortalidad. Y pues ambos pueden ser o dar falsamente normales si han iniciado antibióticos antes de la recolección de la muestra y pueden provocar erróneamente el cese de la terapia antibiótica. Bueno, en cuanto a la toma si elegimos una técnica invasiva, pues en esta tabla ilustro tenemos que guiarnos de acuerdo a cómo fue tomado y el número de unidades formadas de coronas para poder considerarlo para nuestra praxis médica. En cuanto a la PCR, pues es útil para diagnosticar patógenos responsables ya sea de una neumonía intrahospitalaria o sea la ventilación. Es útil para guiar las medidas de administración de antibióticos. Y aquí mencionaba el hisopo nasal para la detección de Staph aureus. Tiene un alto valor predictivo negativo para la colonización de Staph aureus. Y también, bueno, Staph aureus resistente a la meticilina y tiene una sensibilidad del 85 y una especificidad del 92%. Y también podemos hacer esta prueba para detectar virus, porque no todos los casos de estas neumonías son por bacterias. Y podemos detectar el 20% de estos casos. Esto pues lo sacaron de un estudio observacional de 262 pacientes con neumonía adquirida en el intrahospitalaria, que determinó que el virus incitial respiratorio, el virus parainfluenza y rinovirus eran los más frecuentes y todos los casos de neumonía intrahospitalaria fueron causados por una coinfección bacteriana y viral. Ahora vamos a hablar de la procalcitonina, que Sandy nos la ha mencionado luego en las entregas, ¿no? Que es de qué es los péptidos que está formada, pues es un péptido de 116 aminoácidos y un peso molecular de 12.7 kilodaltons. Es producida en la célula C de la glándula tiroides. Y pues es producida las citoquinas asociadas con infecciones bacterianas mejoran la liberación de la procalcitonina y los interferones en caso de que sea una infección viral inhiben la liberación, ya que la procalcitonina no está elevada hasta en el 23% de las infecciones bacterianas atípicas. Pues es útil la procalcitonina porque pues si está elevada puede elevada elevada en un paciente una infección viral comprobada. Pues si tengo una infección viral y tengo la proca elevada, puedo deducir que es una sobreinfección bacteriana. Y un nivel de proca bajo, positivo o negativo en un paciente con infección viral comprobada, puede dar confianza al diagnóstico de una neumonía intrahospitalaria de origen viral. Y una procalcitonina negativa en un paciente con antecedentes clínicos que sugieran causas alternativas al deterioro respiratorio, pues puede orientarme al cese de antibióticos. Bueno, ahora en cuanto al tratamiento, pues esta gráfica, me gusta este artículo porque, pues más que nada es que tenemos que saber y conocer cómo iniciar la terapia empírica, ¿no? De nuestros pacientes, porque en esta gráfica ilustra cómo, pues eh, entre más desconozcamos este inicio de terapia empírica, pues la mortalidad va a aumentar. Ahora, en este artículo, decía que bueno, en la parte de arriba se ilustra lo que hay en la actualidad, ¿no? Que
Muchas veces la terapia antimicrobiana pues es idéntica para todos o nada más hay recomendaciones, pero lo que proponen en un futuro es que se van a investigar las interacciones huésped-patógeno y sobre todo comentaban mucho del microbioma pulmonar para estratificar a los pacientes y desarrollar una medicina de precisión. Pues hay muchas implicaciones y muchas limitantes para el desarrollo de estos proyectos, pero me parece importante porque como vimos en la patogenia, pues el microbioma es una parte esencial de la fisiopatogenia. En cuanto a tratamiento, pues terapia combinada, ¿por qué y cuándo la uso? Pues la justificación de una terapia combinada a una monoterapia es brindar una cobertura de espectro suficientemente amplio y también erradicar los organismos más rápidamente que la monoterapia y se asocia con una ventaja de supervivencia. Bueno, en esta diapositiva resumo muy breve el tratamiento de una neumonía intrahospitalaria. Em, Neumonía con factores de riesgo de SARM o pseudomonas, neumonía sin factores de riesgo para SARM o pseudomonas. Y pues cuando sin factores de riesgo podemos dar Ampi-Sulbactam, Ceftriaxone Claritro o una quinolona. Cuando hay riesgo y riesgo de pseudomonas se puede dar Piptazo o Cefepime y o vancomicina con linezolid y la recomendación es de 5 a 7 días. No abordé mucho en este tratamiento porque acabamos de ver las guías que expuso Vibri. Entonces son poquitas diapos de tratamiento y me basé más en la prevención. Ahora, aquí pues es otro artículo que dice cómo utilizar los antibióticos en la terapia para la neumonía asociada al ventilador. Pues si son gérmenes multiresistentes como pseudomonas, pues podemos iniciar con Ceftavi. Si es una Klebsiella con carbapenemasas o enterobacterias, recomienda Ceftavi, Mero o Imipenem. Si es una pues, gérmenes multiresistentes o Acinetobacter, recomendaban este antibiótico que yo no lo había visto en México, no sé doctora si existe. Y sí. En el otro, pues son enterobacterias y también sus recomendaciones y la estenotropomona y también recomendaban este antibiótico. Este, y pues igual, aquí es una tablita, les paso el artículo donde viene la combinación de la terapia dual y de acuerdo a qué germen queremos tratar, cómo se debe de indicar y pues, sí, nada más. Este es un estudio aleatorizado doble ciego de fase 3 de no inferioridad que se llevó a cabo en 122 sitios en 32 países, incluyendo Japón, desde junio del 2014 hasta junio del 2018. Ellos trataron de probar si el Tidesolid era superior o no inferior al INE. Y pues hicieron una aleatorización, como dice, y el estudio mostró que el Tedisolid es no inferior al Inesolid, o sea, ni es mejor ni es peor. No sé si bueno. Bueno, ahora vamos con la prevención. Hay una campaña en Estados Unidos que se llama Zero Bad Bundle, que se basa en 7 recomendaciones. Las 3 primeras son de alta evidencia, moderada y baja. La de baja evidencia, pues es nada más una. Pues en uno es evitar la intubación y prevenir la reintubación, pues si no quiero una neumonía asociada a la ventilación, pues no lo intubo, ¿no? Y él mencionaban que podemos utilizar las puntas nasales de alto flujo o la ventilación mecánica no invasiva para prevenir la intubación y también la reintubación en comparación con la oxigenoterapia convencional. Se ha notificado tendencia a menor neumonías nosocomiales en pacientes con insuficiencia respiratoria y una menor mortalidad en este tipo de ventilación. Ahora, prever nutrición enteral temprana versus parenteral. Esto lo sacaron de un metaanálisis de 6 estudios, donde hay una reducción de complicaciones infecciosas en estos pacientes y menores estancias, sí, menores días en la UCI y hospitalarias en general. Cambiar los circuitos de ventilación únicamente si están visiblemente sucios o disfuncionales, esto por la colonización bacteriana, secreciones del propio paciente,
Los condensados contaminados, cambios de circuito, incrementa la posibilidad de retorno accidental de las vías respiratorias del paciente, como vimos ya en la patogenia. Cambiar los circuitos de ventilación, bueno, seguimos en esa recomendación. Esto se apoyó en este metaanálisis donde pudieron ver que cambiar los circuitos de ventilación únicamente si están sucios, pues es una recomendación alta. Minimizar la sedación. Esa es la primera recomendación de una evidencia moderada. Estas estrategias multimodales y medicamentos distintos a las benzodiazepinas con protocolos dirigidos por enfermeras, en este caso, sedación ligera específica e interrupciones de horas de sedación puede, o sea, lo que nos decía el doctor Julio en una entrega, me acordé mucho de él en esta exposición, porque él decía que no, que siempre es conveniente hacer el lavado de los sedantes, ¿no? Cada cuando hacen el lavado de los sedantes, pues no, no lo hacemos, ¿no? Bueno, lo hacemos desde que él no lo dice, ¿no? Pero esta, pues él se basa en esta recomendación. En este estudio se incluyeron 6 ensayos con 1,235 pacientes, sedación sin benzodiazepinas, donde se relacionó, la sedación sin benzodiazepinas relacionó con menos días de estancia en UCI y menos días de ventilación. Y los pacientes sin sedación también con menos días de ventilación, que es en esta Kaplan-Meier es la de color verde, y menos días de estancia intrahospitalaria. La otra recomendación es mantener y mejorar la condición física. Los programas tempranos de ejercicio y movilización pueden reducir la duración de la estancia en UCI, acortar la duración de la ventilación y reducir las tasas pues, de neumonías. Y la sexta es realizar higiene de cavidad oral con el cepillo de dientes sin clorexidina, que también nos lo preguntó el doctor Julio. O sea, la recomendación, no hay evidencia que se pueda utilizar o no, pero como esto no fue concluyente, dijeron, pues háganlo así con la clorexidina porque pues es cara, entonces lo pueden hacer nada más el cepillado sin la clorexidina. Y la elevación de la cabecera, la elevación de la cabecera del paciente, pues igual no hay como tal una recomendación alta porque hubo un alto riesgo de sesgo en este estudio, pero pues se sigue recomendando porque pues toda la patogenia es por aspiración. Este fue un artículo que ya presentamos, no sé si se acuerdan, de la amicacina inhalada para prevenir la neumonía, o sea, la ventilación. Es un estudio autorizado, doble ciego, controlado por placebo, donde fue una muestra, una N de 847. Entre los pacientes que se sometieron a ventilación mecánica durante al menos 3 días, un tratamiento posterior a 3 días de amicacina inhalada redujo la carga de neumonía asociada a la ventilación durante 28 días de seguimientos. Sin embargo, la N no les daba para evaluar el riesgo de multiresistencia. O sea, lo expongo a micacina, que no es la micacina común de la ámpula que es barata en el CIMI, es una que es cara. Y aparte de que vas a elevar costos hospitalarios, pues puedes exponer al paciente a hacer resistencia. Este es otro estudio que encontré que pues, evaluaron el uso de probióticos para poder prevenir la neumonía intrahospitalaria. En él administraban el probiótico L-Rhamnosus en comparación con el placebo. No resultó una diferencia significativa en el desarrollo de la neumonía asociada a la ventilación y como tal estos hallazgos no respaldan el uso de L-Rhamnosus en pacientes en estado crítico, aparte que también era caro. Y por último, hablando de prevención, el interferón gamma para igual hablando de prevención, en este estudio trataron de determinar si el interferón gamma 1B previene la neumonía adquirida en la hospital en pacientes con ventilación mecánica. Fue un ensayo aleatorizado controlado con placebo multicéntrico realizado en 11 hospitales europeos. Se tomaron adultos en estado crítico con uno o más fallos orgánicos agudos bajo ventilación mecánica para que recibieran interferón gamma, 100 nanogramos cada 48 horas desde el día 1 al 9 versus placebo. Entonces, el tratamiento con interferón en comparación con el placebo demostró que no redujo significativamente la incidencia de neumonía, pero se quedó en fase 2 porque el estudio tuvo que interrumpirse. Y pues sería todo. No sé si tengan un comentario o alguna duda. Me fui muy rápido, pues porque había poco tiempo.
Sí, es que checamos las guías, doctora. Por eso nada más me va a hacer, solo hice como 3 diapos de tratamiento. El inicio tienes el cultivo. Entonces, bueno, de las cosas que hice, pues bien, nada más al principio comentaste los días de ventilador, días de ventilador, incidencia de neumonía. ¿Ahí? Entonces, ahí nada más esa tasa de incidencia, la de 1000 pacientes, es días dispositivo paciente, porque si no saldría bajísimo. En México está como en los estudios como epidemiología internacional, en países son ya de desarrollo, traen nosotros y los ya desarrollados. Así algo importante también que dijiste, pues es la importancia de la microbiota, que no lo tomamos mucho en cuenta cuando vemos un paciente crítico, pero es súper importante. Todos los bichos que están en la área, todo fenómeno natural de nuestro mundo en el que vivimos. Entonces, hay bacterias siempre van a ir, sobre todo en superficies húmedas o mucosas, siempre. Entonces, pero las bacterias que están ahí son no patógenas. Entonces, lo que hacemos cuando damos tratamientos es barrer esa flora y, o sea, propiciar a que flora realmente patógena invada, o sea, invasiva. Entonces, eso yo trato siempre como explicárselo a los pacientes cuando me salen en la consulta, antibióticos como inadecuados, y lo entienden bastante bien, pero a veces en la comunidad médica es un poco más difícil. Pero es muy importante conservar nuestra microbiota, o sea, que esté ahí no significa que lo vamos a tratar, o sea, hay que dejarle en paz y va a estar haciendo daño. Y lo de los, igual ya las pasadas les habían dicho lo de los cultivos cuantitativos, o sea, interpretarlos bien en el contexto del paciente, si es inflamatorio o no. Muchas veces cuando hacen aspiraciones y los pacientes, digo, vienen llegando, que traen una neumonía por aspiración y demás, no es necesario dar todo el poder, ¿no? O sea, es necesario igual nada más cubrirlo, a lo mejor con una persona, intubarlo y darle chance a que la neumonía se recupere más sola. Muchas veces es súper clínico y se ve muy aparatoso en la tomografía, pero resuelve en 48 horas, seguir ya con esa radiografía. Y bueno, pues de los tratamientos, pues, está complicado. Casi todo lo que leemos son estudios gringos, ¿no? O lo que es una medicina completamente diferente a la que hacemos aquí, o sea, completamente diferente. No hay que ser tan obsesivos con seguir una guía, lo que dice la guía. Eso no aplica para nosotros, ¿no? Nuestro contexto es 100% diferente. Aquí, de entrada, durante los primeros 10 días de incubación, pacientes se hacen neumonías, 10, 14 días van a ser ECOLIs, van a ser Klebsiella, en casi la mayoría. Ya después vas a encontrar pseudomonas, después de mucho tiempo vas a encontrar nacimientos, después de mucho tiempo vas a encontrar estreptomas muy raras. Entonces, no, así como que integrenlo de esta forma. O sea, pensar primero es algo bien, después, si ya tiene mucho tiempo, pensar en pseudomonas, y ya tiene mucho tiempo, pensar en nacimientos a lo mejor resistentes. Me hubiera gustado también ver si, pues las opciones para estas bacterias super resistentes que tenemos aquí, obviamente ya no hay servidor de polvo, aquí no hay, primero tienen, o sea, todas estas combinaciones de carboténicos con inhibidores aquí no hay, ¿no? Aquí utilizamos terapias de rescate que tienen alto grado de falla, o sea, vamos con un 50-60% de éxito en los tratamientos. Y por lo tanto, nuestra principal estrategia para estos pacientes es disminuir totalmente la tasa de incidencia de las neumonías.
Entonces aquí no tenemos estas primeras líneas, esto no aplica nada para nosotros, tenemos que adaptarnos. Tenemos carbapenémicos y de ahí colistina y casos muy seleccionados, casal, pero pero casos muy seleccionados y pues de ahí afuera es lo que tenemos. Y la colistina es un pésimo medicamento para las neumonías, igual que la colistina es un pésimo medicamento para las neumonías. Y pues los pacientes se mueren más tarde cuando llegan a este punto. Entonces, todo lo que dijiste antes de prevención y de recetar al paciente y de evitar que no se infecte por algo peor es lo más importante. Entonces, la tasa de aquí de incidencia de neumonías por espasmodico resistente a amoxicilina es bajísima. Obviamente hay que pensarla en cierto perfil de pacientes. Los principales son infecciones que vengan de la piel, que sean nosocomiales. Podría ser, entonces, empezó con una celulitis, por ejemplo, asociada a una vida vascular, y se trata de un paciente, ¿no? Que no estaba pensando en usar. Pero la verdad es que es raro aún así, ¿no? Que pase raro cuando vienes de piel o está el pulmón, pues yo les recomiendo que antes de dejar el imesolit, porque son medicamentos ya de última línea, y si fallas la imesolina no tienes nada que estar dando, ¿no? Entonces, empezar con algo un poquito más básico, pero yo siempre les dejo alguna tetraciklina o N-Proprin, que son fármacos muy activos para el aislamiento del pulmón. Casi no hay resistencia, es poco probable que se genere resistencia, y aún así, si te falla, tienes una línea más activa que la le puedes rescatar. Y ya, por ejemplo, aquí en el hospital, un rato, hace unos meses que usamos mucho el Inmesolid y empezaron a salir un montón de cepas resistentes al Inmesolid. Y ese es un gran problema, porque, o sea, de verdad, el desarrollo, pues, si se hace resistente al Inmesolid, se va a morir, o sea, no hay absolutamente nada que lo rescate. Porque aquí no hay nada, con los heparoína, o sea, no tienes buenos fármacos, hay James Bond, que es un mal medicamento en general. Entonces, no pensar en cubrir de entrada, a menos que obviamente es una neumonía cavitada, o sea, o que tenga un foco vascular presente, una endocarditis, o sea, todo así, tal vez. ¿No? Fuera de eso, es muy poco probable que por aspiración, o sea, una neumonía, por ejemplo, sea ventilador de entrada. Hay que adaptar mucho a lo que vemos acá, a lo que tenemos. Siempre la duración del tratamiento, o sea, siempre se prefiere. 5, 7. Sí, o sea, es muy variable, depende de cómo va el paciente, pero siempre lo más corto es lo ideal. O sea, un ciclo de 5 días es más que suficiente, que el paciente va a estar complicado y va a ir. Entonces, las imágenes recuerden de las neumonías duran mucho tiempo. Una bastante pendientes del objetivo, no es que se inicie la tomografía, a lo mejor que no se vea peor si el paciente va clínicamente bien, el marcador de va para abajo. Ya no tiene fiebre, 5 o 7 días es más que suficiente. O sea, si el paciente va mal, pues lo reabordo y lo final tratamiento, ¿no? Pero también 10 días de antibiótico porque el paciente va mal, pues a lo mejor o es otra cosa, o es resistente, o se me está yendo alguna otra cosa. Un paciente que solamente tiene una neumonía, que ya lo tienes, que tú ingieres que tu tratamiento es adecuado, 5 o 7 días casi todo el paciente sale. Me mandé un artículo hace unos días de elaboración del antibiótico en las neumonías, las relaciones mejor. Salió hace unos días, está bonito, y la hice de 5 días para las neumonías que en la comunidad o exacerbación de la verdad es que les va muy bien. Y aquí, pues, obviamente individualiza la paciente. Esta es la proteína para que se tiene como un punto entre muchos elementos. O sea, el punto es que ni los leucocitos ni la proteína son como elementos que ayudan. Entonces, normalmente si es algo bacteriano y empezó con la proteína positiva y tú vas bien con el tratamiento, va a bajar. Si baja y a los 5 días, digamos, el paciente va bien, pues hay que suspender. Obviamente, si va hacia arriba, pues a lo mejor como que te causa un poco de ruido, si el paciente va bien, a lo mejor sus tratamientos biocomplementarios
algo globosamente poco. Es un elemento entre muchos. Sí, tampoco a muchos pacientes no elevan progesterona, muchos microorganismos no elevan progesterona. Entonces, así como que para que tú digas, para iniciar tratamiento, diagnóstico y demás, tampoco. Igual es un elemento entre muchos. Yo la verdad me guío mucho por la clínica de los pacientes, o sea, cómo van, o sea, revisarlos, o sea, escucharlos, ver sus parámetros de ventilador, o sea, no hay nada que sirva más que eso, ¿no? O sea, la altura de la temperatura, el paciente se lo dice todo el tiempo, y los laboratorios pues te apoyan. Doctora, y por ejemplo, en cuanto a la higiene oral para comida preventiva, ¿tiene que mencionar en cuanto a el de fluorescina o no? Sí, yo en la clase pasada les comenté, si la tienen, úsenla, ¿no? Entonces que la es la otra, ¿no? Y entonces bajar la carga bacteriana. La flexibilidad es limpiarla, si es una buena. Y la clorexina es un buen fármaco, ¿cómo se dice? Séptico. Antibactericida. El efecto dura un poco más que, por ejemplo, el alcohol, por eso es mejor lavarse las manos con clorexina. Pero tampoco es que te dure tanto, o sea, el efecto te dura unas 4 o 5 horas, ¿no? De ser bactericida. Después ya, obviamente, te va a colorizar. Y si lo haces una vez al día, pues a las 12 horas ya va a estar otra vez el paciente. El punto es hacerlo, ¿no? O sea, si lo tienes la herramienta, pues. No lo veo mal. Y por ejemplo, por ejemplo, para el otalitis se ha visto que durante el episodio de cepillado de dientes, el paciente se tiene necesidad de periodontal, pues pueden hacer bacterias transitorias durante cuando se vuelve traumático. En los pacientes, ¿qué tan traumático tiene que ser o qué tan superficial o qué potencia de lado? Luego lo he visto con gatos, ¿no? Aunque no sangre, Es suficiente. la verdad es que es peor tener ahí la flora que vas pies y que después se haga un problema en su sí, la mayoría de los estudios son puras hábitos, incluso así con agua y el puedes hacer suavecito de ser suave. O sea, no te vas a ir a crecer. Para bajar la carga bacteriana. Más o menos, después de unos 72 96 horas, ya el paciente que está hospitalizado se coloniza, al menos de forma superficial de los microorganismos. Bueno, entonces, no nos sirve. Sobre todo porque ahorita nos trajeron en la terapia unos nebulizadores ultrasónicos, que son justamente los que se deben de utilizar para nebulizar la medicina. Y salió un artículo, se lo voy a mandar su correo, de la colistina inhalada. Colistina inhalada más intravenosa, ¿cómo les va a los pacientes? O colistina intravenosa. Como la colistina, que también va muy bien inhalada, que de repente. Sí, la colonización también son, sobre todo, pues ya colonizamos son ámbitos de fibrosis quística. Entonces, estaría bien, bueno, que lo veamos, porque es lo que tenemos cuando tengan un germen se encuentra todo. Entonces, y una neumonía con un germen antes es bien difícil de tratar. Ahí sí es como circunstancias más prolongadas, tratamiento más prolongado y buscar ahí eliminaciones y estrategias efectivas. Gracias, doctora.